¿Cuáles son los pecados más perversos que usted conoce? Sea que los haya hecho o que los haya escuchado. Como bien, yo trabajo en un mercado en la cual lo que el 100% se habla todos los días ahí es de las perversidades que cada uno de los integrantes de ese mercado hace. Quiera o no quiera, siempre, todos los días, tengo que escuchar a ese montón de personas hablando o gloriándose en sus maldades. Bueno, ahora piense usted, antes de empezar el capítulo 4 del libro de Jeremías, en la cual este capítulo habla sobre la condición apóstata, del pueblo de Israel. Una condición en la cual este pueblo, a través de Josías, tiene una gran bendición, un gran avivamiento. Pero este pueblo no le gustó el avivamiento y cayó. Acompáñenme en la Biblia, en el capítulo 2:12 del libro de Tito, y este va a ser el versículo en el cual usted va a pensar, en el cual usted va a abrir sus oídos para que Jeremías le enseñe qué o cómo es importante renunciar. Antes de pedir la participación del Espíritu Santo, usted se va a poner en pie si tiene el versículo de Tito 2:12. Lo vamos a leer todos juntos, con el fin de que usted se empape en lo que el Espíritu Santo le va a enseñar el día de hoy. Dice la Escritura, todos tienen Tito 2:12. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra clave es renunciar. Pueden sentarse. Padre, estamos agradecidos porque hoy nos ha regalado un día más de vida, Señor. Gracias porque el poder del Espíritu Santo, Señor, nos restaura. El poder del Espíritu Santo nos convence de justicia, juicio y pecado, Señor. Gracias porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Pero Padre, así como el pueblo de Israel, Señor, el norte y el sur, Señor, fueron destruidos, Señor, por los sirios y por Nabucodonosor, Señor, también por los egipcios, Señor. Así hay juicios, Señor, que nos pueden suceder a nosotros los cristianos, Señor, si no atendemos, Señor, si no aprendemos a renunciar a la impiedad, Señor, y a los malos hábitos, Señor. En el nombre de Jesucristo le pido que a través de Jeremías, en este rato en la escuela dominical, aprendamos, Señor, de cómo un pueblo que pasó de un avivamiento pasó a 40 años, en la cual fue un pueblo apóstata. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, como les decía, Jeremías, capítulo 4, habla sobre cómo un pueblo que venía pasando una reforma, venía pasando un avivamiento, ¡pum!, cayó en picada, y esto le trajo el juicio en el 586. Bueno, antes de eso ya Dios les había dado advertencias. Usted tiene que saber que antes de que Dios decrete un juicio, por su soberanía y por su misericordia, Él avisa. Y en este caso, ¿a quién usó Dios para avisarle a este pueblo? A Jeremías, ya otros más, Ezequías, no me acuerdo. Pero vamos a centrarnos en el capítulo 4 del libro de Jeremías. Como bien algunos han explicado, usted tiene que saber que Jeremías habla 40 años antes de que Israel caiga y sea llevado cautivo a Babilonia. Jeremías
habla un tiempo de 40 años y habla un tiempo de 5 reyes. Habla en tiempo de Josías. Como sabemos, Josías hace un avivamiento, pero él hace algo que también le produjo un daño a Israel. Él se une con los egipcios, si no me equivoco, con los egipcios, pero eso le produjo su muerte en Megiddo, en el año 609 antes de Cristo. Después de Josías viene Joacás. La Biblia dice que este rey era malo y perverso. No duró mucho, duró como 3 meses, si no me equivoco. Después de Joacás viene Joacim, otro rey perverso. Un rey perverso, en la cual, mediante su reinado, en el 605, si no me equivoco, fueron llevados también los primeros cautivos a Babilonia. Después de Joacim viene Joaquín. Este rey también es hiper perverso, malvado. Y por último, Sedequías. Si usted lee el capítulo 40 al 45 de Jeremías, se darán cuenta que en un momento Sedequías, cuando estaba sitiado Jerusalén, él va y le consulta a Jeremías. Jeremías le dice: ríndase. Pero él no hace caso, más bien agarra a Jeremías y lo echa en una cloaca. Jeremías desechaba una cloaca, y el único amigo que Jeremías tiene a través de toda la Biblia se llama Baruch. Ahí, como usted va estudiando Jeremías, se dará cuenta que el único amigo que Jeremías tiene, es Baruch, y no me recuerdo lo otro ahí que lo saca. Pero aquí en este capítulo usted va a ver 3 eventos. El evento de cómo Dios anuncia a través de Jeremías que ya el norte estaba siendo destruido por Nabucodonosor. Siempre se me olvida decirlo. Nabucodonosor. Muy bien. Y me voy a llamar al otro. Eran 2. Aparte de eso, el otro evento es que Jerusalén venía de un avivamiento, pero pasó algo. En este mismo capítulo, Josías había hecho un avivamiento en el 609, o antes del 609. En el 612 pasa algo que impactó a este pueblo. Cae Nínive. Nínive es los sirios. Entonces en el 612 Nínive cae, y ¿qué hacen los de Judá? Dicen: qué salvada, ya no vamos a tener más problemas con los sirios. Cuando Nínive cae, esta noticia, antes de decir: bueno, Señor, gracias por librarnos de ellos, más bien produce un estado mental en los de Jerusalén que dice: ya no tenemos problemas con los sirios. Bueno, déjenme decirle que más bien esa bendición se produjo en maldición. Muchas veces bendiciones se producen en maldiciones. Aquí hago un paréntesis. Les contaba que el versículo clave de hoy es Tito 2:12, que renunciando. Y les decía que usted tiene que pensar qué es lo más perverso en lo cual usted ha hecho. No quiero que me lo digan, pero piénselo. O que usted ha escuchado. Bueno, yo le voy a contar algunas que yo he escuchado. Una vez me contaba un chaval que él se casó con su familia, pero en un momento determinado él empezó a consumir drogas hasta llegar a consumir piedra, en la cual llevó a su esposa a los mismos acontecimientos. Dice que una vez compraron como 100,000 colones en piedra, no sé cuánto será eso, y un bombazo se murió la señora, pero él en su vicio, él seguía. Su esposa duró más de 15 días muerta en una cama, y dice que él en esos 15 días no le importaba, le hacía el amor, lo que se llama necrofilia. Muy bien, usted dirá: wow, ¿hasta cuándo un hombre puede llegar a hacer eso? Bueno, él contó, él fue restaurado y hoy en día es cristiano. Dios puede restaurar la vida. Eso es lo que yo escuchaba.
He visto también cómo madres venden a sus niñas de 11, 13, 14 años por piedra. Bueno, aquí tenemos un hermano que trabaja en la PCD. Él le puede contar de cosas que imagino que usted ha visto, ¿verdad? Ian? Cosas que uno se asusta. Como una madre puede agarrar a su niña de 11, 12, 13 años y venderla sexualmente, solo por piedra. Ve hasta dónde la condición humana puede llegar, a una perversidad que usted no tiene idea. En otros países, no sé qué dice en nuestro país, tal vez Diego puede ayudar, agarran niños, les sacan lo de adentro y les meten droga para llevarlos a otros países. No sé si aquí sabes esos casos, no, todavía no. Bueno, en las Filipinas yo he visto reportajes, películas de cómo agarran a un niño vivo, así sin asco, lo matan, le parten el estómago y le meten droga. Imagínense qué perversidad. En Costa Rica algo que sí se tiene que saber es que estamos en número 1 infantil, ¿cómo se dice? Sí, pornografía infantil. Imagínense, nuestro país, Costa Rica, es uno de los países en la cual ha caído moralmente en esa área. Y eso, lo que yo he escuchado en lo que trabajo. Ahora, como dice la Biblia, cosas que ni aún se nombren, como conviene a santos, dice la Biblia. Muy bien, este pueblo en el capítulo 4 hizo cosas que usted, bueno, tiene que leer el libro de Lamentaciones para que usted sepa lo que este pueblo hizo, bueno, en el juicio y antes del juicio. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que este pueblo agarró las costumbres cuando Josías se une con los egipcios y los cananeos. Ellos agarran las costumbres egipcias cananeas que eran perversas. Aparte de eso, como les decía, cuando un niño cae, ellos dicen, ay, qué salvaje, ya Siria ya no nos va a molestar. Y empezaron a hacer pecados ocultos. Más adelante, en el capítulo del 30 en adelante, usted va a ver cómo este pueblo tenía en el templo, ya eso lo hemos hablado, alabanza a su Dios, al Elohim, como le llamaban ellos. Después de que pasaba a la alabanza, al culto del Elohim, ¿qué hacían? Aparte, en otras cámaras, tenían culto a los dioses cananeos, a los egipcios, en la cual todo terminaba en orgías. Okay. Acompáñenme ahora en el libro de Jeremías, para que usted sepa que en este capítulo, como les decía, habla sobre la condición apóstata de Israel. Y vea cómo Dios, como les decía, antes de que Dios emita un juicio, Él avisa. ¿Qué dice Tito 12? Que renunciando a qué? A la impiedad, vivamos sobria, justa y piadosamente. Aquí hago otro paréntesis. Algo que me ha llamado la atención, a pesar de que soy un mero pecador, es que muchas personas donde yo trabajo siempre me dicen, mira, podemos sacar tiempo para hablar. Y yo, wow, qué detallazo, es la palabra que yo uso yo, gracias. Para mí es un detallazo sacar tiempo y conversar con esas personas con el fin de hablarles a Cristo y a este crucificado, este 1 Corintios capítulo 2. Muy bien, entonces, habemos, o deberíamos haber cristianos todavía, que cuando una persona te ve, a pesar de que yo soy muy charlatán en lo que ejerzo, es la realidad, eso no impide que la persona vea al Espíritu Santo trabajando en mí. Bueno, eso es lo mismo que tiene que ver las personas, porque hoy en día hay más necesidad, pero la gente que ha pasado por la tecnología ya no habla. En esos días salió un reportaje de un muchacho en Turrialba, señor, que se le murió un hijo y duró, no sé, 4 o 5 meses con una depresión, y ellos, si no, le pegó 3 balazos a su esposa y en 5 meses él no pudo hablar. Llegó un momento donde se desesperó, seguro se peleó con su esposa, le pegó 5 tiros
y él decide quitarse la vida. Ve hasta dónde el mundo ha caído. Bueno, yo conozco esos pensamientos. Gloria a Dios que sí estará. Ok, vamos a leer Jeremías capítulo 4, del 1 al 15. Dice la escritura: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reunidos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, y el destruidor de las naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestidos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey, y el corazón de los príncipes y de los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Y dije, ay Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas, del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Vientos más vehementes que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Y aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Quedémonos ahí. Como les decía, este capítulo habla de 3 eventos. La condición apóstata de Israel. Habla de Jeremías, cómo Jeremías es ver todo lo que va a suceder. Jeremías habla y se da cuenta que este pueblo no le escucha. Más bien, cada vez que él habla, ¿qué le pasa a Jeremías? Si usted sigue la línea, le pegan, lo voltean, le dicen aquí, es echado una cloaca. Cada vez que Jeremías habla, es golpeado. Llegó un punto donde Jeremías perdió los amigos, solo Baruch, y se me olvidó el nombre del otro, llegaron hasta el fin. ¿Y cómo termina Jeremías? Bueno, Jeremías termina en Egipto. Dice un escritor árabe que muere en Egipto apedreado. Porque cuando Jeremías llega a Egipto, él empieza a hablar ahora al remanente que había en Egipto, y ese remanente lo que hace es que lo mata apedreado. Él muere apedreado, según un escritor árabe, y dice que Alejandro Magno, cuando fue a Egipto, agarró los huesos de Jeremías y los llevó a Israel para enterrarlos. Eso es lo que dice. No tengo la confiabilidad de eso, pero eso es lo que dice un escritor árabe en cuanto a Jeremías. Pero la Biblia sí habla de que Jeremías termina en Egipto, viejo, solo, pero aún así él predicaba. Muy bien. El segundo acontecimiento es la condición del corazón de este pueblo. Como este pueblo, como les decía, tenía pecados ocultos, pecados que usted no puede imaginar. Tiene que leer el libro de Lamentaciones y tiene que escuchar a los expositores que van a hablar
para que usted tenga una idea de cómo este pueblo era perverso. Y cuesta, porque el pastor dice que hay que meterle 30 horas. Yo no sé ni cuántas horas le he metido a este capítulo. Y le digo la verdad, cuesta entretejer los acontecimientos. Sé que el capítulo 4 por lo menos habla del tiempo donde Josías había hablado sobre la reforma y la destrucción de Nínive en el 212. Muy bien. Y el tercer acontecimiento es que Dios, antes de ejecutar el juicio, le habla a través de Jeremías. Son tres acontecimientos que usted tiene que pensar. Muy bien, como les decía, Dios antes de que ejecute un juicio, dice el capítulo 1, les dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, y vuélvete a mí, y si quitares de delante de ti tus abominaciones. ¿Qué es una abominación? Alguien que me responde al público. ¿Ustedes saben qué es una abominación? Sí, qué lindo sinónimo. Algo más exquisito. ¿Qué creen ustedes que Dios le está diciendo a este pueblo? Que quiten las abominaciones y ídolos. Pero ¿qué estaba detrás de esos ídolos? Sexualidad, ok. Sexualidad, orgías, adulterio. Piensen. Bueno, Romanos en 1:27 dice: del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con las mujeres, encendiendo su lascivia. Homosexualismo. O sea, todo lo que es feo, el Señor lo llama abominación. Lo que va contra natura. Ajá. Los pecados en Levítico se dividen en dos formas en materia sexual. Hay unos que se dicen que son abominables y otros que son perversos. Refiriéndose a eso, el sexo entre personas del mismo género, la Biblia lo describe como abominable. Cuando se habla de perverso, se refiere que sexo con animales, la Biblia habla de perversión. Entonces, la posición más clara que hay es que, por ejemplo, cuando usted le habla de algo pervertido, es una situación que tiene en su cabeza que está torcida. Pero cuando usted le habla de algo abominable, es algo que está en su espíritu, es algo que afecta a su alma. Pues, por ejemplo, cuando la Biblia habla de cosas abominables, son cosas feas que contaminan el cuerpo y también contaminan el alma y las funciones. De ahí la diferencia entre perversión y abominación. Más o menos podemos. Ok, excelente. Ahora pónganse a pensar, ustedes dirán: yo nunca he hecho eso. Bueno, el pueblo, la esposa del padre, que es Israel, Judá, cayó en lo más bajo. Se metían con animales, mataban niños, y ellos conocían la ley mejor que usted y que yo. Entonces vean lo que Dios tiene que decir a este pueblo: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. La palabra volverse a mí, que es que van por un mal camino, arrepiéntanse y vuelvan. Dios siempre va a estar con los brazos extendidos. Y dice: y si quitaras de delante de mí tus abominaciones y no anduvieras como de acá para allá. Era lo mismo. Ellos hacían el culto, pero estaban deseando que terminara el culto para empezar con el culto de los egipcios, de los cananeos, de todos los lindos. Versículo 2: y jurares, vive Jehová en qué, verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Recuerden que en un momento determinado Dios le dijo: vean, todos estos pueblos, algo que les respeto, palabras mías, es que no han dejado sus ídolos, pero ustedes me han cambiado por lo más miserable. Es lo mismo. Y vean lo que dice aquí. Cuando leí este versículo, recordad cuando estaba niño. Dice: porque así dice Jehová, a todo varón de Judá y de Jerusalén hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Aquí Jeremías
hace algo muy propio de Israel. Bueno, cuando yo estaba pequeño, mi papá tenía un caballo, le decíamos Palomo, era el tractor amarillo, viejito. ¿Por qué el tractor amarillo? No sé si se escucha la canción. Bueno, este caballo era el que rompía la tierra. Yo recuerdo que rompía la tierra, después le pasaban otra máquina ahí rara, el arado, no recuerdo lo otro, y quedaba eso lindísimo. Aparte del caballo era el carro, porque era el que bajaba la mercadería, y mi papá, como le ponían los topes, era el corcel, ¿verdad? Era el tractor amarillo. Era un fachazo. Yo nunca me gustaron mucho los animales. Es lo mismo. Bueno, en este caso, Dios le dice al pueblo de Israel, así como ustedes como así rompen la tierra, así ustedes tienen que romper con el pecado. Así como el caballo, o en este caso eran los bueyes, perdón, rompían la tierra. ¿Está bien dicho rompían? La tierra, así el pueblo tenía que romper con los pecados. Vea que Dios usa, ¿esto que es una metáfora? Usa una metáfora maravillosa de algo muy propio de Israel, para que ellos pensaran, como dice el pastor, bueno, el griego, por lo que más quiera, les ruego que pides. Eso es lo que Dios a través de Jeremías quería que este pueblo hiciera. Que piensen, ahora usted tiene que pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Amarguras en el corazón, más adelante habla sobre eso. Demóstenes, gracias, sí, el griego Demóstenes. ¿Qué estoy haciendo yo en la cual yo debo romper con eso? Bueno, es algo muy personal, pues yo conozco y entiendo la obra del Espíritu Santo y es algo personal. Pero recuerden, antes del juicio, Dios habla de antemano. Porque así dice Jehová: todo varón de Judá y de Jerusalén hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Bueno, ¿qué pasa si uno siembra entre espinos? Muy fácil, no nace nada. Es lo mismo que Dios está diciendo. Si usted ahora le rompe con el pecado, va a tener tierra fértil. No solo tierra fértil, perdón. Las condiciones del terreno le van a ayudar para que crezca un buen fruto. Pero si usted siembra en espinos, ¿ahora qué pueden ser los espinos? Haga una aplicación. En este caso, ¿qué puede hacer los espinos para usted? Piense. Bueno, las amarguras. La Biblia dice que la raíz, las amarguras son como las raíces, están ocultas. Pero como dijo Juan, el hacha está puesta en la raíz, ¿verdad? ¿Qué puede ser un espino? Algo que no le deja crecer a usted. Bueno, hay problemas. Que asfixie, como dice algo que asfixie. La parábola del sembrador. Ahí dice que se siembra en espino, ahoga al cristiano, no lo deja crecer. Bueno, yo les voy a contar otra historia. Una vez yo andaba en las lagunas, estaba chiquillo. Cuando yo era pequeño, muy pequeño, era muy travieso. Y en las lagunas, estaban las lagunas, yo llegué a ver eso, y alrededor siempre hay unos espinales, y arriba había unos, ¿cómo les explico? Una montañita. Un día fui y me puse la parada de la montañita, ¿y qué pasó? Me desbarranqué. Y me agarré fuerte, pero ahí, en los espinales. Y algo que aprendí es que en los espinales no nace nada abajo. No me acuerdo. En serio, cuando yo salí, dos reflexiones me dieron. Nunca se me va a olvidar, porque yo era así. Bueno, cuando leí ese versículo también me acordé. Un versículo que dijo Jesús sobre los espinos. El que sembró entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. ¿Se hace qué? Infructuoso. Ahí está, palabra de Jesús. Muy bien, sigamos. Versículo 4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de ¿qué? De vuestras obras. De vuestras obras. Ahora, ¿qué dice Efesios
los 10 obras que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Antes de eso dice que somos, Señor, ¿qué le molesta más a Dios, lo que uno hace o lo que no hace? y lo que no hace. Lo que no hace en el sentido de Lo que deja de hacer. lo que Él dijo en su palabra. Los pecados de omisión. Los pecados de omisión. Muy bien. Muy bien, del versículo 5 al 18, Dios va ya a emitir el juicio. Va a emitir un juicio. Y le habla a Judá, dice: anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid: reunidos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Para este acontecimiento, como les decía, Dios le estaba diciendo a Judá: vean, no se atengan, porque ya desde Dan es el norte, ya el poquito de tribus que quedaban, ya Nabucodonosor y el otro, se me olvida, vienen pero barriendo, y pronto van a venir donde ustedes y van a hacer lo mismo. Pero ellos decían: nada, Isaías ha dicho que nosotros somos intocables. Aparte de eso, Judá era conocido porque los reyes eran fuertes y los príncipes eran los más valientes que existían, y los sacerdotes que tenían eran buenos para alentar al pueblo. Pero era lo que Dios sigue diciendo: el león sube de la espesura, y es algo que ellos sabían. Cuando el león subía de la espesura es que ya tenían su presa, y la presa quedaba hasta los huesos, se comían. Y el destructor de naciones está en marcha, ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por eso vestidos de silicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Lo mismo de los caldeos estaba hablando. En aquel día, dice Jehová, ve, desfallecerá el corazón del rey. En este acontecimiento, Josías era Huacás o algo así, no recuerdo cuál de los dos. Este hombre falleció y era un hombre valiente, dice, y el corazón de los príncipes estaba hablando de las personas que no le tenían miedo a nada. Eran personas que cuando sacaban su espada podían matar hasta 1000. Y dice que en ese día aún los príncipes, los hombres fuertes, los hombres valientes, iban a desfallecer. Y aquí usted tiene que aprender algo. Usted podrá ser muy fuerte, tener una excelente preparación, pero el pecado barre con todo. Es algo que usted tiene que aprender. El pecado barre con todo, con su hombría, sus fortalezas, su filosofía, todo. El pecado barre con todo. El carácter de lo que Dios ha hecho y de la confianza en lo que usted ha puesto en su palabra, en lo que hace un verdadero hombre valiente. Muy bien, sigamos. Dice: y los sacerdotes estarán atónitos. ¿Qué es estar atónito? Los sacerdotes eran los que daban aliento, los que decían: vamos, hagan. Estos iban a quedar así, porque ellos decían: pero ¿cómo Dios va a permitir esto? Bueno, aquí Dios lo dijo. Y dice: y se maravillarán los profetas. En este caso, recordemos que los profetas no hablaban lo que Dios había dicho, más bien habían pervertido el consejo de Jehová. Pero eso que es que Jeremías hablaba y decía: no le hagamos caso. Hay un caso donde uno de los profetas agarra a Jeremías, le pega unas cachetadas, le quita, no acuerdo, la verdad es que le pegó, dice: no le hagan caso a Jeremías. Y vea lo que dice Jeremías: y dije: ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo de Jerusalén, diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Eso es lo que hace el pecado. En aquel tiempo se dirá a este pueblo de Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Vientos más vehementes que este vendrán a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Y aquí subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que los buitres. Sería ahí: ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Señor. Es que no entiendo lo que dice el capítulo 7, el versículo 10. Dice: ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado
que ahí la palabra engañado no es como la determinamos. Aquí Jeremías está diciendo, aquí exclama Jeremías, dice, ay, ay, Señor, verdaderamente en gran manera, cuando Jeremías se refiere a engañado, está diciendo que ellos creían una cosa, como ya expliqué, Isaías había dicho que Jerusalén era impenetrable, les llamaban la hija de mi pueblo, pero el juicio venía, sí, no sé cómo se puede decir, venía, Señor. Que tal vez por aclarar el asunto es que los profetas, que no era Jeremías, sino los demás, profetizaban paz, paz. Entonces aquí lo que está diciendo Jeremías es que Dios permitió que esos profetas engañaran al pueblo, digámosle así, porque Dios pudo impedirlo, qué sé yo, dándole a Jeremías milagros o que la gente creyera en él, pero Dios permitió que la gente creyera en los profetas falsos. Pudo impedirlo, pero no lo hizo. Entonces la gente creyó que iba a haber paz, porque era lo que profetizaban los enemigos de Jeremías. Entonces en este caso, eso es más o menos lo que está diciendo Jeremías, que ya es demasiado tarde, ya la gente creyó lo que dicen los falsos profetas. Primera Tesalonicenses 2:12, para ayudarte con eso. Primero, segundo, ya le digo. Dios les envía. No, pero sí me quedó claro. Bueno, es que en esta época es lo mismo. Bueno, pero leamos, no importa. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean las mentiras. Ok, segunda Tesalonicenses 2:11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean que la mentira, a fin de que sean que condenados todos los que no creyeron a quién, a Cristo, sino que se complacieron en qué. Ok, y para ir aterrizando, me quedé en el, ok, ahora vea lo que es aquí lo importante, versículo 14. Lava ¿qué? Tu corazón de qué? De maldad, oh Jerusalén, para que seas ¿qué? Salva. ¿Salva de qué? ¿Qué es lo que me viene hablando el texto? De que viene el juicio. Viene el juicio de destrucción. Para que ustedes entiendan, tienen que leer Lamentaciones. Bueno, Lamentaciones es un libro que es como la página sucesos de esa época, por decirlo así. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo qué? ¿Permitirás qué? En medio de ti qué? Pensamientos de iniquidad. ¿Qué son pensamientos de iniquidad? Muy fácil. Desde que usted se levanta, ya planeó los pecados que iba a hacer. Pero de la semana siguiente, no del día. ¿Entienden? Bueno, es lo mismo. Hay hábitos. Si usted es una persona que hace ejercicios, es un buen hábito. Y eso produce otros buenos hábitos como comer bien, etc. Si usted tiene malos hábitos, es un letargado. O sea, si duerme mucho, y usted siempre va a andar cansado y comer como acá. Perdón, estoy usando la barriga. Va a ser una persona no juiciosa, dirían los colombianos. Muy bien. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y vas a oír la calamidad desde el monte Efraín. O sea, desde el norte viene una voz y era Jeremías diciendo: vea, el juicio va a ser sin misericordia. Y terminemos con Tito 2:12. Es la aplicación en la cual usted debe llevarse en el corazón en esta escuela dominical. Y si se puede, se lo aprende de memoria. Yo creo que es la única vez donde Pablo usa esta palabra. Perdón, Tito, disculpe. Donde Tito usa esta palabra. Bueno, Pablo dirigió a Tito.
Enseñando que renunciando. Enseñándonos que qué? Renunciando. Este pueblo tenía que renunciar. Usted tiene que aprender a renunciar. Yo he aprendido a renunciar a muchas cosas. Hay otras que no quiero todavía. Ya va a contar solo uno. Cuando yo vengo a un hogar un poco disfuncional y desde muy pequeño mi papá y mi mamá se peleaban hasta de carne, así literal. Así. Pero por la equidad sanguínea peleando es algo insoportable. Entonces yo crecí como que era algo normal ver esos gritos y esos pleitos. Cuando entré a la adolescencia pensé que iba a ser igual. De 100 peleas perdí 120. No, en serio. Yo sabía que yo tenía un temperamento tan difícil, era tan iracundo, que en mi casa siempre tenía un huevo, porque yo sabía que cada 15 días me iban a cerrar un ojo. Entonces le voy a contar algo que el primer día era un ojo. ¿Estás en serio? Usted agarra un huevo, si le van a cerrar un ojo, lo calienta y se lo pone a lo que más usted aguante. En términos de 5 horas vuelve a la normalidad. Yo no sé qué pasa a ese techo. O sea, era una historia de no chiste. Ok, a lo que quería llegar es que cuando yo me di cuenta que ese temperamento no he podido, me traía solo problemas más. Yo me convertí en Cristo a los 18 años. ¿Qué pasó 15 días después? Me cerraron los ojos. Ahora, Ya no van juegos. no fue porque yo quise pelear, fue porque yo dije, no, yo no quiero pelear, pero yo le había hecho algo tan malo a esa persona que el hombre, yo le dije, yo soy cristiano, él no le importó. Bueno, una vez sí me resultó, una vez estaba en el gimnasio. Vamos a comer. Son historias para aclararles sobre qué es renunciar. Muy bien. Otra vez estaba en el gimnasio y cuando yo tenía escasos 15 años, yo le había pegado a un muchacho muy grande, yo gritaba mucho. Muy bien. Me lo topo y lo voy viendo, un hombre, así desde que me vio, digo yo, este man me va a pegar. Yo lo vi, nunca le quité la mirada. Y yo me congelé así y lo único que le dije, ay, yo soy cristiano. Bueno, él sí tuvo misericordia y no me pegó. Ok, ya para terminar. O sea, lo que quiero llegar es que yo un día tuve que renunciar a eso. Yo renuncié a la ira. Y el último acontecimiento era que una persona donde yo trabajo empezó a molestarme. Pero yo les voy a contar, cuando yo me enojo me daban pensamientos de agarrar un cuchillo y pasárseelo, porque yo lo hice 4 veces. Entonces es algo que ya yo hice, o sea, ya yo rompí un límite. Entonces por eso yo le huyo a la ira. ¿Por qué? Porque aunque sea cristiano, ya yo sé que si yo pierdo mis cabales, no sé lo que va a suceder. Entonces un día le dije, Señor, es algo o es un problema que yo tengo, es un vicio que yo lo vivo en mi hogar, lo veía como algo natural. No me sirvió en la adolescencia, porque siempre me daban los ojos negros, es la realidad. Pero yo dije, Señor, necesito que me ayude porque me va a traer consecuencias. Bueno, los que me conocen saben que yo cosas que me enojan. Y si me enojo es como, pero por decirles algo, yo aprendí a renunciar a esa emoción que es la ira. Y he renunciado a otras más, pero para contarles sobre eso ahora, usted tiene que ser claro de cuáles son sus pecados, que le traen consecuencias, y renunciar, como dice aquí, enseñándolos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, porque es un deseo mundano, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y después de que yo renuncié a eso, obvio, a veces me hace cabrón que yo, pero aprendí a controlar, cuando el Señor me ayudó a controlar eso. Y Proverbios 15:1 es algo que siempre cuando alguien me fastidia el alma, la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera me deja el ojo morado. Bien, hermanos, vamos a terminar orando y para seguir con
presido el culto. Padre, muchas gracias, le doy por su palabra. Enséñanos a través de Jeremías, Señor, cómo este pueblo, Señor, tenía pecados, Señor, ocultos. Cómo su corazón estaba fastidiado, Señor. Pero usted más adelante le dice a este pueblo que recuerde el momento de donde cayó, que recuerde el momento de donde se fastidió el corazón y empezó a ser apóstata, Señor, para que podamos arrepentirnos y vivir en este mundo sabio y piadosamente. En el nombre de Jesucristo, amén.